Y yo fui francamente contrario a la existencia de los senadores institucionales, de manera que cuando tocó que resulta que fue iniciativa de ellos, no mía, ¿no? Los ministros de la Corte Suprema me propusieron como senador, yo me encontré abrumado frente a un problema de conciencia. Pero yo les dije, señores, yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque hasta aquí estos cargos se han transformado políticamente en una concepción en que todos pasan a ser... Así que, primero eso. Segundo, el que yo voy a luchar para que esto se derogue, ¿no? Pero yo sé que esto se va a derogar si uno pone empeño para derogarlo, de otra manera no. Y entonces acepté ir allá y lo primero que hice al asumir el cargo y jurar, al poco tiempo, antes de un mes, presenté un proyecto de reforma suprimiendo el cargo, ¿no? Que fue el proyecto que en definitiva sirvió. Ese proyecto lo presentamos con el senador Parra, ¿no? Que también era designado y representaba al sistema universitario. Entonces, como rector de la universidad, ¿no? Entonces, al poco tiempo presentamos ese proyecto y eso sirvió de base para que después se resolviera esto. Pero la verdad es que uno se encontró, ¿no?, allí con una cantidad de cosas en donde la legislación era difícil, por todos estos factores era muy difícil legislar en materia razonable. Entonces uno se encontraba, le voy a decir porque usted me está preguntando qué legislación. Mire, fíjese que le voy a contar un caso que le demuestra esto. Estaba por terminarse un periodo de sesiones porque se iba a producir el mes de febrero, el mes de vacaciones. Y el presidente del Senado estaba muy apurado en terminar las leyes que estaban ahí por salir ya antes de que el Senado cortara su sesión. Y de repente anuncia, dice, Ley de Procedimientos Administrativos patrocinada por el Ejecutivo. Y la verdad que nos llamó la atención porque el solo título de Procedimientos Administrativos parecía una ley muy importante y aparecía una cosita de 8 artículos, ¿no?, en que lo único que hacía esta ley llamada de Procedimientos Administrativos durante el gobierno de don Ricardo Lagos eran normas sobre el silencio de la administración y sobre los plazos, nada más, 8 artículos. Entonces, sorprendentemente, Andrés Saldívar, que estaba presidiendo, en ese momento me llamaron a mí para una cosa urgente afuera, y cuando vuelvo le digo a Ricardo Núñez, oye, no se ha discutido todavía la ley de procedimiento, y se rió, me dijo, si fue aprobado, pero ¿cómo? Si este chico, me dijo, está aprobando todo esto con urgencia. Porque tenía urgencia, pero era una ley que todo el mundo estaba confundido porque el tema procedimiento administrativo era de mucha relevancia y se decía, pero ¿cómo pudo aprobarse una cosa con 8 artículos sobre esto? Y al día siguiente se reúnen el comité de regulación de las actividades del Senado, que en cada semana de trabajo tenía una reunión presidida por el presidente del Senado para regular las materias, en fin. Y me llama uno de los ministros y me dice, uno de los senadores, y me dice, colega, aquí vamos a plantear de nuevo el que se abra para debate para discutir esto de la ley de procedimientos administrativos, porque nos parece una insensatez esto. ¿Qué crees tú, que eres especialista en esta materia? Le dije, pero es que llama la atención, pues, una ley de 8 artículos sobre el procedimiento administrativo. Y no es una ley que se pueda respetar así diciendo 8 artículos, sobre todo que esto se viene reclamando hace por lo menos 35, 40 años en Chile, hombre, y que tiene mucha vinculación con el resto de leyes relativas a la administración del Estado. Y yo redacté encantado una ley de procedimientos administrativos, redacté una ley porque realmente todos los especialistas la estábamos echando de menos. Sí. Redacté la ley de 60 y tantos artículos y entonces el Ejecutivo aceptó esto y cuando volvimos del mes de vacaciones se empezó a discutir esta ley como si hubiera sido la ley del Ejecutivo y fue después de una discusión intensa en el Senado que se aprobó la ley. Sí. Se aprobó la ley de procedimientos administrativos, que es la ley 19.880, que es una ley que la redacté entera yo, ¿no? Y que ha venido a llenar un vacío hoy en el campo administrativo enorme, ¿no? Y actualmente todos la citan y la aplican de manera que era una omisión que se cubrió, ¿eh? Sí. Pero eso
se pudo llenar porque hubo esa serie de cosas que se hicieron así. Pero de no ser así, se habría mantenido esta omisión o esta cosa increíble, pues, ¿no? A mí, mientras estuve ahí en el Senado, me preocupé por razón de que esa materia yo la aplico y la conozco mucho, el problema de la discapacidad. Sí. Me preocupé de solucionar el problema de la discapacidad y hacer cosas como, por ejemplo, solucionar el problema de la declaración de falta de discernimiento del incapaz, ¿no? Yo no sé si usted sabe en qué consiste eso, sí. Que actualmente para que una persona que es discapacitado, ya sea mentalmente o físicamente, o lo que sea, ¿no? Si esa persona que es discapacitado fallece su padre, su madre, su tutor, queda botado. No tiene quien se preocupe y de defenderle sus derechos. Entonces es necesario que se le nombre un tutor. Pero para eso es menester que se reconozca que es sin discernimiento. Y para eso había que hacer un juicio ordinario, ¿no? Sí. Antes de eso, que lo modificamos nosotros, había que llevar adelante un juicio ordinario. Yo, por ejemplo, tengo un niñito con discernimiento, que es mongolito, ¿no? Sin discernimiento, ¿no? Entonces, para dejarlo, ¿no?, dotado y que tuviera un tutor, etcétera, tuve que demandarlo yo, ¿no? Y era una cosa atroz, oye, porque yo tenía que demandar a mi hijo diciendo, vengo a demandar a mi hijo fulano de tal para que lo declaren demente, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación empleaba ese término de don Andrés Bello y no se había cambiado eso. Y entonces entraba el juez a analizar eso, se presenta un fulano de tal, pide que declare a su hijo demente. Oye, era jodido, ¿eh? Sí. Difícil desde el punto de vista moral. Bueno, yo lo viví. Entonces le dije, señores parlamentarios, yo vengo a pedir esto, y vengo a pedir que modifiquemos estas normas, porque son, yo le digo sinceramente, son las normas que en la realidad son atroces, ¿eh? Es de difícil cumplimiento porque resulta éticamente fregado, ¿no? Y le llevo el expediente. Mire, fue una cosa emotivísima, ¿eh? Porque los senadores se pescaban la cabeza a dos manos y me decían así cordialmente, ¿y tú tuviste que hacer esto? Sí, lo tuve que hacer. Entonces, presidente, aprobemos esto por unanimidad. Entonces cambiamos todo esto y lo cambiamos por una disposición que dice que si es necesario aprobar la falta de discernimiento de un discapacitado, ya empleando la legislación mucho más acorde con la satisfacción de principios elementales, pues, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me presento al juez y le digo, señor, de acuerdo con el certificado médico que acompaño, ¿no?, don fulano de tal carece de discernimiento, le pido que se apruebe y que usted declare que no tiene discernimiento y me nombren a mí su tutor o su curador, ¿ah? Y entonces el juez recibe los papeles, hace el examen de la persona, la recibe, se da cuenta al mirarlo nomás que el niñito tiene una discapacidad, al lugar, punto. Y todo esto que demoraba 1 año y medio lo transformamos en 15 días, pues, y en 15 días sin juicio. Bueno, esas cosas hicimos varias, ¿eh? Sí. Hicimos varias. Entonces uno llega en verdad a la conclusión de que se puede hacer cosas útiles, como también, por ejemplo, en el mundo cuando en la época del presidente Frei Ruiz Tagle, resolvimos digo yo, un grupo que él había nombrado de 8 personas, asesores del Ejecutivo, para asesorarlo en el problema de la discapacidad, ¿no? Y entonces nosotros propusimos la creación, ¿no? No, del adulto mayor. Del adulto mayor, sí. Entonces nosotros propusimos nombrar un servicio, crear un servicio, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y esta comisión de 8 sujetos. ¿Y por qué lo hicimos? Porque, pucha, veíamos que en Chile había 1,5 millones de adultos mayores. Y la mayor parte de estos adultos mayores estaban todos fregados económicamente, con salarios muy bajos, con pensiones insignificantes, que había que preocuparse de ellos.
y nadie se preocupaba de nadie. Por primera vez en Chile, durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, ¿no?, a raíz de que el presidente le gustó la idea que le proponíamos de que era necesario preocuparse del problema de los adultos mayores, propuso esta ley y la ley, después de discutirse ampliamente, se aprobó la ley. Y actualmente el problema de los adultos mayores ha dado origen a una serie de preocupaciones de los adultos mayores. Por ejemplo, en materia de pensiones de previsión, la ley que acaba de sacar la presidenta Bachelet.